un distribuidor y vendedor de Biblias fue asaltado a mano armada en el corazón de un bosque. Los facinerosos, al no obtener dinero de la bolsa vacía de aquel cristiano, le ordenaron que encendiera una fogata y quemara en ella las Biblias que andaba vendiendo. Cuando estuvo encendido el fuego, pidió permiso a sus asaltantes para leer una porción de cada libro antes de meterlo entre las llamas. Los ladrones, entre burlas y ofensas, accedieron a la petición. Así que aquel cristiano tomó la primera Biblia y leyó el Salmo 23. Y cuando lo iba a meter al fuego, uno de aquellos malos hombres dijo: «Este es un buen libro, no lo quemes, dámelo a mí». Luego el cristiano tomó otra Biblia y leyó el capítulo 13 de Corintios, el famoso capítulo del amor. «Esto está bueno, no lo quemes, dámelo a mí», replicó otro de los malhechores. La tercera Biblia leyó el Sermón del Monte, de otro la parábola del buen samaritano, de otro la parábola del hijo pródigo, y luego de cada lectura el resultado era el mismo. Un maleante se quedaba con la Biblia que se estaba leyendo. Por fin, en la mochila del hermano no quedaba ningún libro y tampoco ninguno había sido quemado. De esta manera, aquel distribuidor de Biblias pudo continuar su viaje, pero sin ninguna de sus Biblias. Años más tarde, aquel cristiano pasó por la misma región y al visitar una iglesia se encontró con uno de aquellos hombres que se había quedado con una de las Biblias. Su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró que aquel salteador de caminos ahora era un ministro ordenado. La Biblia había transformado a aquel hombre. La cosecha de la Biblia es la cantidad de vidas transformadas en el mundo a lo largo de 20 siglos. Millones de personas se enfrentaron con el estado de sus vidas pecaminosas. Estas personas a lo largo de siglos han renovado sus pensamientos al estudiar las Escrituras y como resultado han sido transformadas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cómo nos renovamos? Transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo resume una poderosa enseñanza en pocas palabras. Si la entendemos y la creemos, tendrá un efecto revolucionario en nuestras vidas. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que si nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas serán transformadas, que nuestras vidas cambiarán si nuestra manera de pensar cambia. ¿Qué significa renovar nuestra manera de pensar? El verbo transformarse en griego aparece en voz pasiva. No es algo que el sujeto hace, sino algo que es hecho en él. En este pasaje el Señor nos está llamando a exponernos a que Él haga algo en nosotros para cambiarnos, no tanto a hacer algo para que nosotros cambiemos. La verdad es que el Señor no nos está llamando a hacer algo, sino a buscar que se haga algo en nosotros. Los hijos de Dios no cambiamos primordialmente por cosas que hacemos, sino por la forma en la que humildemente nos exponemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. A veces se nos olvida que la renovación de nuestra mente es una obra del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Esta obra transformadora la realiza el Espíritu Santo si nos exponemos diligentemente a la verdad de su palabra. A medida que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y nos enseñe a pensar como Jesús, a ver las cosas como Jesús, a valorar las cosas como Jesús, nuestras vidas cambiarán gradual y palpablemente. Conforme aprendamos a profundizar, meditar y memorizar las verdades de las Escrituras, el Espíritu Santo irá reemplazando las mentiras que hay en nosotros por la verdad de Dios. A medida que yo aprenda a pensar como Jesús, mi mente irá siendo renovada y conforme mi mente vaya siendo renovada, mi vida irá siendo transformada. Aunque la renovación de nuestra mente es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, la Biblia claramente enseña que tú y yo participamos en nuestro proceso de santificación o de transformación a imagen de Jesús. Así que, ¿cómo colaboramos con Él para que nuestras mentes sean renovadas? Exponiéndonos lo más que podamos a leer, meditar, memorizar y aplicar la santa palabra de Dios. Un creyente que lee, relee, medita, memoriza, analiza y pone en práctica las Sagradas Escrituras es un creyente que estará siendo transformado por el poder de la palabra de Dios. Así,
Poco a poco la palabra te estará perfeccionando para ser la persona que Dios desea que seas. Este es el pan de hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este fue Pan de Hoy. Escúchanos de lunes a viernes. Si deseas comunicarte con nosotros, envía tu mensaje por WhatsApp al 505-8805-9912. El Señor nos siga bendiciendo. Pan de Hoy.